Ahora vamos a empezar a hablar sobre una perspectiva más espiritual y social. Esto ya estaba plagado de opinión personal y justamente así que empiecen a tomarlo con un poquito de pinzas. Entonces, la palabra de Dios es un mensaje divino y eterno transmitido a la humanidad a través de los textos sagrados. Puede ser a través del Talmud, como lo vimos, del Corán, el Upanishad, los Vedas, los cánones del budismo, el libro del Mormón, el Tipitaka, Rig Veda, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Kojikit, el Zenavesta, el Guru Granth Sahib, todas estas religiones, de todos estos sagrados. Entonces, son revelaciones y enseñanzas. Representa la voluntad, sabiduría y el amor de Dios hacia nosotros. Es un Dios bueno, sin importar la religión. Para mí eso es muy importante, que es un Dios bueno. Porque hay otras cuestiones de que justamente hay eh, cuestiones más como otras cuestiones de que son dioses no tan buenos. Entonces, no, eso ya no entra como un espiritual, como que justamente es un dios muy bueno. Eso es muy importante para no adorar otras deidades malignas. Entonces, justamente, es importante aclarar que es un dios bueno, sin importar la religión o dogma. ¿Ok? Orígenes. La palabra ha sido transmitida a través de diferentes tradiciones y textos. La Biblia en el cristianismo, el Corán en el Islam, los Vedas en el hinduismo, entre otros. ¿Por qué deberíamos acercarnos a la palabra? Justamente desde una perspectiva más espiritual y social nos ayuda mucho como guía moral y espiritual. Nos pone un marco sobre cómo vivir nuestras vidas con un propósito y significado. Para mí es muy importante esta parte de tener un propósito y significado. Eh, Porque le da sentido. Una vez han leído empezar con el ¿por qué? O incluso su TED Talk de Simon Sinek habla justamente de por qué, ¿no? Porque empezar con el por qué, start with why. Justamente para mí es muy importante, si aplicas eso, si lo llevas eso, porque ese es un libro más de negocios, pero si llevas ese libro de negocios y lo aplicas en tu vida personal, justamente escudriñar y hacerlo personal, justamente te das cuenta de que es muy importante encontrar un propósito y un significado. Ok, empieza con la conexión con lo divino. Nos acerca a Dios y nos ayuda a entender su amor y su voluntad. Y sobre todo, ahorita, por ejemplo, que me está pasando, fortaleza en los tiempos difíciles. Proporciona consuelo y esperanza cuando nos enfrentamos a desafíos. En el libro no me acuerdo si era de empezar con por qué, justamente. No, fue Jordan B. Peterson, lo escuché en un audio que justamente mencionaba de si tienes un porqué, sea cual sea, van a venir 1000 obstáculos y tú vas a decir, no me importa. Vas a aprender y lo vas a superar ese obstáculo. Te vas a hacer un lado, lo vas a esquivar, pero vas a superar ese obstáculo, vas a superarlo. Por eso es muy importante entender tu porqué, tu propósito y tu significado de tu razón de existir. Aunque vivimos en la era tecnológica, la esencia espiritual y el anhelo de conexión con lo divino sigue siendo fundamental. La palabra de Dios, como cada quien lo conciba, es un puente que nos une a todos, ya sea a través de negocios, sea a través de... no importa. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, amor y dirección. Nos invita a reflexionar, a amar y vivir en armonía con nosotros mismos, con otros y con el Creador. ¿Se dan cuenta de que empieza a haber o el patrón que les comentaba hace rato? Es mi relación conmigo mismo, mi relación con el creador, con Dios, con el espiritual, con papá Dios, como lo quieras ver, con tu poder superior, con tus textos de tu religión y la relación con otros. Siempre están esas tres. Esta relación de conmigo mismo, con las personas y con mi poder superior. Ok, entonces justamente a mí justamente escudriñar la palabra de Dios. Todo este tema fue para llegar a este punto, escudriñar la palabra de Dios. Entonces, hay que investigar y hay que, sea cual sea tus textos sagrados, sea el Antiguo Testamento, la Torah o la Biblia, sea cual sea la Biblia que leas, porque hay 1000 ediciones, se refiere incluso hasta la católica,
hay que escudriñarla. Se refiere a la práctica de estudiar, meditar y reflexionar profundamente sobre las escrituras sagradas. Sea cual sea tu religión, hay que escudriñar la palabra. Sea cual sea el libro de autoayuda que estás leyendo, así sea el empezar con el porqué, escudriñalo, hazlo tuyo, personalízalo y ve cómo lo aplicas en tu vida. Va más allá de una lectura superficial, buscando comprender la profundidad, contexto y aplicación de la palabra divina. Justamente aquí empieza esta parte de lo que él mencionaba. Hay muchas traducciones. La Biblia tiene mil contextos y 1000 traducciones y 1000 versiones y está traducida creo que es el libro más traducido. O sea, justamente vean la importancia a nivel cultural que tiene la Biblia. Las múltiples traducciones de las escrituras presentan variaciones lingüísticas. Escudriñar ayuda a comprender todas estas diferencias. ¿Ok? Contexto histórico y cultural. Entender el lenguaje y la cultura de los tiempos bíblicos puede aportar claridad y profundizar en el mensaje. Figuras retóricas. Las escrituras emplean metáforas, símiles y otros recursos literarios. Una comprensión lingüística facilita su interpretación. Uy, ¿se acuerdan de dónde viene la palabra parábola? Bueno, no, la palabra viene de la palabra parábola. Y era justamente esta parte de, de que es contar historias. ¿Quién creen que era un maestro contando parábolas? Jesús era un maestro contando parábolas. Prácticamente el Nuevo Testamento y todo lo que decía Jesús eran parábolas, eran figuras retóricas. Era un maestro del- de la parábola, de la palabra. O sea, a nivel lingüístico, incluyendo el nivel lingüístico, era un maestro. Justamente él decía muchas parábolas y los judíos de su tiempo, justamente, y hay varios, como Nicodemo, no los entendían. O sea, como de qué está hablando y justamente porque él sabía lo que iba a pasar. Entonces, justamente él hablaba en esto porque quería darse tiempo. Porque si empezaba a hablar de forma directa, sabía que lo iban a matar luego, luego. Entonces, justamente, él quería ganar tiempo. Entonces, por eso hablaba en parábola. Y justamente hay un versículo: el que entiende, entenderá. Entonces, ahora hablándolo más, ya justamente, ¿cómo lo aplico esto yo, no? ¿Por qué deberíamos escudriñar ya mucho, muy allá, mucho el mundo de los cielos? Ok, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Por qué debemos escudriñar la palabra? Una, crecimiento espiritual. Escudriñar es una herramienta para el fortalecimiento y madurez espiritual. Dos, relación con Dios. Una comprensión más profunda de las escrituras mejora la relación personal con Dios. Tres, desafíos contemporáneos. Vivimos en tiempos cambiantes, en la era de la información, desinformación, y enfrentamos dilemas éticos y morales. Las escrituras, cuando se escudriñan, ofrecen guía y sabiduría. Nos dan mucho discernimiento. Sabemos cuando una persona nos quiere manipular. Sabemos cuando una persona quiere estas intenciones. Entonces, escudriñar nos da mucha guía y sabiduría. Nos da discernimiento sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre qué decisión voy a tomar, sobre qué decisión no voy a tomar, sobre nos da so- nos da muchos datos. Y finalmente, por comunidad de discusión. Si ustedes están viendo este video, escudriñar en grupo fomenta la unidad, el intercambio de perspectivas y el fortalecimiento de la comunidad entre nosotros. Así que los invito a que se suscriban, a que comenten su opinión de todo esto, a que den like y que lo compartan para justamente empezar a formar esta comunidad y empezar a investigar y escudriñar en equipo, en comunidad.